¿Qué ha cambiado en el periodismo en Venezuela luego del 3 de enero? En un contexto marcado por la desinformación y nuevos desafíos, periodistas analizan cómo ha evolucionado el oficio y qué viene ahora. Acompáñanos a entender el presente y el futuro del periodismo venezolano. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida a esta transmisión que estamos llevando adelante en primera instancia por las redes sociales de cotejo.info, Cotejo Info en las distintas redes sociales, y también se suman hoy las redes sociales de Runrunes. Este importante medio digital nos da apoyo en esta conversación que vamos a tener a continuación para replicar y alcanzar un mayor número de personas en la noche de hoy. Estamos a 12 semanas ya de los sucesos del 3 de enero y entre tantas cosas que han venido ocurriendo en Venezuela en distintos ámbitos, pues hay mucho foco en lo económico, menos discusión sobre lo político, y en medio de eso está el periodismo. ¿Qué ha ocurrido con el periodismo, con los periodistas en Venezuela en estas últimas 12 semanas luego del 3 de enero? No es una conversación donde hoy vamos a acabar con el tema, donde hoy vamos a dar por concluido el tema. Más bien pensamos que esta puede ser una primera aproximación a una conversación más amplia que probablemente podamos seguir teniendo más adelante. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida a Luis Ernesto Blanco. Luis Ernesto es el director editorial de Runrunes, un periodista destacado en el ámbito por muchos años. Cuando poca gente hablaba de periodismo digital en Venezuela, andaba Luis Ernesto pregonando sobre el periodismo digital hace ya, pues creo que más de 2 décadas por lo menos. Cuidado si no más, ¿no? Desde Y comienzos del siglo, ¿no? con este siglo XXI, sí. Luis Ernesto, buenas noches. De verdad me complace mucho poder conversar contigo, tenerte hoy también acá en esta transmisión. Un gusto, Andrés, y un gusto saludar a tu audiencia, saludar a la gente que a esta hora se conecta por las distintas redes de Cotejo, por las distintas redes de Runrunes y que puedan acompañarnos también con sus preguntas y comentarios en esta conversación, donde más adelante sumaremos también más colegas y donde, bueno, simplemente estaremos como tomando la fotografía del día, ¿no? En unos acontecimientos que evolucionan y que no han dejado de cambiar después de ese hito del 3 de enero. Luis Ernesto, antes de darle la bienvenida, tenemos ya a un par de colegas atentos para conectarse, pero antes de darle la bienvenida a ellos, eh, el sabor que tienes tú en la boca en estas 12 semanas después del 3 de enero como periodista, como director de un medio de referencia en Venezuela, como es el caso de Runrunes. ¿Cuál es ese sabor que tienes hoy en la boca? Mira, yo creo que el momento clave para digamos, que nosotros sintiéramos un cambio en las posibilidades de hacer periodismo se produjo con la excarcelación de los periodistas presos, ¿no? A partir de ese momento, en un ambiente y en un ecosistema muy restringido, muy atemorizado y con razones, ¿no? Muy atacado, sobre todo después de las elecciones de julio de 24, bueno, un ataque sistemático que no ha parado en lo que va de siglo, pero que se agudizó con una represión mucho más severa después de julio del 24. El ecosistema se había visto realmente replegado en muchas instancias, ¿no? En lo que se refiere a coberturas, en lo que se refiere incluso a la posibilidad de acceso a fuentes ya ni siquiera oficiales, porque ya nos habíamos olvidado de eso, pero acceso a fuentes no oficiales que también tenían miedo de hablar y miedo de retratarse con un medio, e incluso un activo que a lo mejor a la gente que está fuera del periodismo le parecerá un poco más trivial, pero el hecho de firmar las notas, el hecho de poder darle crédito a las notas, a Ujú. los trabajos periodísticos, también se había alejado de nuestra cotidianidad.
Y eso creo que hay un parteaguas cuando empiezan estas excarcelaciones. El temor de la represión que estaba sobre el ejercicio del periodismo, eso ese día cambia cuando vemos los primeros periodistas excarcelados, aunque no con libertad plena, pero por lo menos fuera de la cárcel. Y bueno, y empieza yo lo llamo un atrevimiento, ¿no? Empieza desde el lado del periodismo, no desde el lado de las señales propias de que haya un cambio de señales en cuanto al marco jurídico y en cuanto a los factores de la represión, pero sí empieza como un atrevimiento. Nos atrevemos a ir a pautas, nos atrevemos a acompañar a los familiares de los presos políticos en las manifestaciones en las cárceles, nos atrevemos a tener este tipo de conversaciones en el ámbito digital un poco más abiertamente, y también se atreven las fuentes, y eso hay que admitirlo. Los economistas que desde mediados del año pasado habían guardado silencio empiezan a hablar las ONGs, empieza el ecosistema de medios y el ámbito de la libertad de expresión a florecer un poquito en el asfalto, ¿no? En una rudeza del ambiente, del hábitat que se mantiene, bueno, pero empieza a haber unos pequeños brotes de, bueno, aquí seguimos, aquí estamos haciendo cosas, aquí el periodismo sigue acompañando a la gente, y creo que ese es digamos, el momento en el que estamos, ¿no? Porque todo el marco jurídico que nos hizo replegarnos, y hablo de la ley contra el odio, y hablo de la ley Simón Bolívar, y hablo, por supuesto, de antecedentes más lejanos como la ley Resorte, etcétera. Y también, bueno, una cantidad de detenciones que no tenían nada que ver ni siquiera con estas leyes, ¿no? Que no estaban amparados ni siquiera en ningún marco jurídico. Bueno, ante eso reaccionamos y decimos, bueno, seguimos aquí y seguimos trabajando y seguimos acompañando a la gente y seguimos dándole información para que tomen mejores decisiones. Eso en realidad ha venido acompañado de una flexibilización también, o por lo menos en este momento de una desatención, si queremos llamarlo así, por parte de la represión al trabajo periodístico, ¿no? Nos han dejado hacer y salvo, bueno, de vez en cuando algún recordatorio que viene por allí de no me gusta que hablen de los apagones o no me gusta que hablen de tal o cual cosa, nos han dejado hacer, y yo creo que es el momento y es lo que he expresado con colegas, es lo que he expresado dentro del medio, bueno, esa posibilidad de hacer, no podemos dejarla de lado, no podemos desperdiciarla, porque si mañana la quitan, por lo menos que haya un costo de que la quitaron, ¿no? Y no que simplemente desaparezca y nunca la gente se dio cuenta que hubo un cambio. Yo creo que en ese momento estamos. A todo lo que ha comentado Luis Ernesto desde la vivencia misma, pues dirigiendo Runrunes y en esa conexión con diversos colegas, hay que hacer una mención a que justamente Runrunes junto a Tal Cual, El Pitazo, han mantenido, digamos, un espacio colaborativo, la Alianza Rebelde Investiga, ARI, que también se ha caracterizado por mantenerse, digamos, en la cobertura de temas álgidos, incluidos los temas de violaciones a derechos humanos en momentos bien importantes de los últimos años. Sí, quiero acotar, perdón. Sí, no, adelante. Quiero acotar a lo que tú señalabas también, que señales, pues que lo que es ahora el principal medio de televisión privado del país, como es Venevisión, estrena espacio matutino, refuerza la cobertura periodística, y aunque sobre ese canal en particular hay cuestionamientos de muy diversa índole, sin duda alguna que haya de nuevo una cobertura periodística, por más taimada que pueda ser, pero que se regrese al periodismo, es en sí ya una buena señal. Y junto a eso, algo bien importante, he estado viendo en las últimas semanas muy de cerca a Venezolana de Televisión. También allí hay un cambio importante con la irrupción de más espacios periodísticos que muestran una cara de lo que ocurre en Venezuela, pero también la progresiva
disminución de un discurso más ideologizado en la señal del canal del Estado. Eso también creo que es otro elemento de estas primeras semanas de enero. Sí, y en el caso venezolano de televisión también la renovación de algunas figuras que además estaban como muy casadas con ese discurso ideologizante, ¿no? Hay como un refrescamiento también de staff que trae nuevos aires, ¿no? Que trae también la posibilidad de por lo menos ser expectantes a lo que puede hacer esa línea editorial de venezolana de televisión. Y eso que comentabas de Venevisión también no es trivial, ¿no? No es el hecho de que el canal privado más importante del país y que mantiene, digamos, si bien se había mantenido silenciado en los últimos años, tiene el suficiente músculo como para mantener una línea editorial autónoma a lo que baje del Ministerio de Información o lo que baje de fuentes oficiales. Es una noticia importante para la libertad de expresión, es una noticia importante para las audiencias que también, estaban sometidas o siguen sometidas a lo que se conoce como desiertos informativos, ¿no? Espacios donde la desaparición de estos medios, digamos, mainstream, de estos medios de amplia cobertura y la aniquilación de medios regionales y de medios locales y de medios de periodismo más hiperlocal, los había dejado desamparados de cualquier tipo de cobertura informativa, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay señales que rescatar y cosas que pueden ser incluso anecdóticas por ahora, pero que habían desaparecido incluso de la expectativa en el caso de las coberturas periodísticas, ¿no? El regreso de periodistas a Miraflores hace unas 3 semanas para Sobre una eso, cobertura. no me vayas a quemar el tema, que sobre eso tenemos a Daisy que estuvo allá en Miraflores ese Perfecto, día. perfecto. Que nos cuente ella que Sí. estuvo allá. Pero eso, y el día siguiente el tema en Rampa 4 en Maiquetía, donde también hubo unas coberturas que habían desaparecido del espectro, son elementos que están allí, digamos, con la esperanza de que se repitan. Y te comento algo más que si bien eso todavía no ha dado frutos y eso todavía está, digamos, como en una fase muy de preproducción, bueno, ha habido un acercamiento con la Comisión de Reconciliación, la Comisión de Reconciliación y Paz, que encabeza Ernesto Villegas. Ha habido un acercamiento con los medios y con los medios independientes, buscando también, bueno, por lo menos el espacio de escucha y el espacio de dejar claros unas exigencias, ¿no? El espacio donde podamos dejar claras unas exigencias que tienen que ver con, bueno, la liberación plena de los periodistas que fueron escarcelados, que tiene que ver con el regreso de las fuentes oficiales o el acceso a fuentes oficiales por parte de los periodistas y la eliminación de los bloqueos, ¿no? Que es un fantasma, que es una espada de Damocles que sigue ahí sobre los medios independientes, los bloqueos que Conatel desde algún ámbito oficial se ha pedido a los operadores de Internet que tengan sobre los medios periodísticos. Justamente, Luis Ernesto, justamente sobre ese tema tenemos a nuestro invitado de esta hora, Andrés Aspurua. Andrés Aspurua ha estado justamente con la iniciativa B Sin Filtro, y dentro de ese recorrido de esas acciones que nos hacen percibir que algo distinto, estamos viviendo en un país distinto sin saber bien hacia dónde va todavía, pero que es distinto, es que justamente Andrés Aspurua estuvo parado frente a la puerta de Conatel haciéndole exigencias al ente regulador sobre el bloqueo de medios y no resultó detenido. Eso, dentro de ese recorrido de cosas de estas últimas semanas, eso para mí también es un elemento significativo. Buenas noches, Andrés. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? Un Bueno, también placer. nos acompaña Luis Ernesto Blanco, director Buenas de noches. Runrunes. Buenas noches, Luis Ernesto. ¿Qué ¿Qué tal? hubo, Qué bueno Andrés? verte ¿Cómo también. te va?
Está repetido. Andrés, en este momento, ¿cuántos medios siguen bloqueados en Venezuela? Y según tu mirada, ¿dónde está la llave que puede destrabar eso? Bueno, para empezar, el conteo de Sin Filtro es 209 dominios bloqueados, de los cuales 96 de esos dominios corresponden a dominios que se han usado por medios o por páginas web que publican noticias. Nosotros como organización no hacemos la distinción entre medios y otras páginas web que publican noticias. Esa distinción nos parece que es importante y es válida y es parte digamos, del contexto de cada uno de esos casos de manera individual, pero cuando estamos contando el número de incidentes o el número de casos, no lo separamos para no emitir como ese juicio de valor sobre la víctima, que es el medio de comunicación o la Ujú. página web, porque nos queremos enfocar en la víctima, que es el usuario, que pierde el acceso a la Ujú. información como centro principal de ese trabajo de derechos humanos que llevamos. Ahora, si hay, digamos, más de 60 páginas web bloqueadas, eh, cuyo primer tema, como tema principal, es noticias. Algunas de ellas, o algunos de los bloqueos que hemos documentado, incluso afectan a páginas web que ya quebraron o ya cerraron después de años de bloqueo, porque simplemente la operación ya no era viable si no podías. eh, si no podías visitar la página web, si los usuarios dejaban de visitar la página web. Entonces, bueno, tenemos esa como, digamos, gran lista de 209 bloqueos, 96, perdón, 209 eh, dominios web bloqueados, 96 bloqueos de páginas web de noticias. Los dominios nos referimos a cosas como runrun.es, pero podría ser dominios alternativos Ujú. como runrunes. Algo distinto. Entonces, runrunes.info o runrunes.org serían tres dominios distintos que le pertenecen a runrunes. Entonces, Ujú. bueno, por eso ese es un número de dominios que es más alto. Pero eso también demuestra la insistencia y la perseverancia de la censura. Que incluso cuando los medios de comunicación y las páginas web de noticias buscan alternativas para sobreponerse a la censura que les están imponiendo, la censura los persigue y se vuelve un juego del gato y el ratón tratando de evadir esta censura hasta que, bueno, terminamos utilizando VPNs que tratan de bloquear también y se va como subiéndose la- el nivel de las herramientas que se utilizan para evadir esa censura y tratar de mantenerla práctica o efectiva. Y precisamente el gran botón de la censura, pero el gran botón para apagarla está en la oficina del director de Conatel. Tenemos un nuevo director de Conatel en el país. Eh, Aprovechamos que había un nuevo director de Conatel y que se venía el Día Internacional en contra de la censura en Internet, que todos los años Desinfiltro conmemora, recordando sobre, no, el la gravísima limitación a los derechos humanos de los venezolanos, de los periodistas y del ciudadano a pie que se quiere informar, que, bueno, que se levanten esos bloqueos, que no hay ninguna razón para que esos bloqueos se mantengan. De hecho, la carta que, bueno, hubiésemos preferido reunirnos con el director. De hecho, el día anterior avisamos que íbamos a ir el día siguiente, a pesar de que eso quizás fuera un poco en contra de una idea de una protesta, porque no solo queríamos hacer un acto público, sino queríamos también abrir las puertas a dialogar Claro. con un nuevo director de Conatel. Ser Eh, a pe- recibidos. Sí, ser recibidos y tener esa conversación. Y yo puedo decir que yo me reuní con directores de Conatel en el pasado, no para hablar del caso de censura, donde yo creo que nuestras diferencias son las más grandes, pero otros temas de políticas públicas sobre Internet los hemos discutido y hemos buscado soluciones a problemas que el Internet de Venezuela ha tenido en momentos específicos. Porque, bueno, el Estado tiene que reconocer, y en algunos momentos lo ha reconocido, ojalá lo vuelva a hacer, que el Internet no es solamente algo del Estado, que el Internet, hay muchas partes interesadas en que el Internet funcione bien y realmente cumpla como esa promesa de ayudar al desarrollo económico y social del país, además de ser una herramienta y un espacio para el ejercicio de los derechos humanos. Andrés, tú comentabas o ahorita decías que la llave para acabar con esos bloqueos está en la oficina del director de Conatel. Es decir, ni jurídicamente, ni siquiera por vía de decreto o por vía de resolución, hay nada que haya que modificar
para cambiar o para acabar con esos bloqueos. Simplemente son decisiones administrativas que ni siquiera están amparadas en ningún texto. Sí, tal cual. Todos los bloqueos que han pasado, a excepción de, digamos, casos extremadamente puntuales, han sido de oficio, es decir, funcionarios de Conatel, de manera administrativa y sin solicitud externa de ningún otro ente, han decidido, mira, esto hay que bloquearlo. Ellos dirán que tienen sus propios procedimientos para revisar qué bloquear y qué no bloquear, pero en cualquier caso, como institución, la institución toma esa decisión de manera proactiva y de manera proactiva pudieran estar tomando la decisión, digamos, que queremos ver todos en verdad en Venezuela, que es que se levanten estos bloqueos de una vez por todas. Eh, digamos, podemos hablar de casos borde o casos específicos donde alguien me puede decir, bueno, pero es que ¿acaso no hay cosas que ameriten estar bloqueadas en una sociedad? Bueno, sí, hay cosas que podrían ameritar ser bloqueadas por la sociedad, eh, pero hay unos estándares de derechos humanos para asegurar que esos bloqueos no sean arbitrarios y no sean un elemento que viole los derechos humanos y simplemente sea una manera de prevenir daños graves contra personas vulnerables, digamos. Estamos hablando de contenido de abuso sexual, ese tipo de cosas que obviamente una sociedad no debería permitir y si no hay otra manera de contener ese problema, bloquear es una solución razonable, ordenado por un juez, de manera proporcional y solamente cuando sea necesario para lograr ese objetivo. Andrés, ¿hubo respuesta de Conatel? ¿Intentaron ustedes también que otras instancias públicas como el ministro Pérez Pirela o alguna comisión de la Asamblea Nacional recibiera, digamos, esta solicitud? Bueno, a nivel de Cuentel no recibimos respuesta. De hecho, cuando estábamos en frente a las oficinas o incluso entre las oficinas haciendo entrega de los dos documentos, el, eh, parecía en algún momento que nos iban a recibir. Luego nos dimos cuenta que por ahí no iba la cosa. Nos presionaron para que nos fuéramos y bueno, más bien, si me van a salir de aquí, yo damos nuestras declaraciones y la actividad va a tener un fin. Esto no tampoco es que se va a volver un campamento ni nada parecido, como en efecto fue. No buscábamos tampoco llevarlo más allá, simplemente que se recuerde y la importancia de la libertad de expresión, la libertad de asociación y cualquier otra cantidad de derechos que son ejercidos a través de Internet. Ahora, sí, en efecto no nos recibieron. Les dejamos todos nuestros puntos de contacto para que nos escribieran si querían retomar esa conversación. Ojalá se dé. Recientemente se anunció el resto de la nueva directiva de Conatel, así que vamos a ver si eso afecta de alguna manera la disposición de conversar ahora con nosotros. Sí hemos repetido este mensaje en otros espacios, como la Comisión para la Paz y la Convivencia Pacífica, donde también recordamos la importancia de levantar estos bloqueos, cómo el Estado o el gobierno central puede tomar esta decisión en cualquier momento, que no hay excusa que valga, de que no hay que cambiar la ley, no hay que esperar por la Asamblea Nacional, no hay que esperar por ningún otro proceso externo, simplemente si ya se reconoció que como política pública es algo que no se quiere hacer, o que está violando los derechos humanos, como estamos diciendo todos, bueno, en efecto, que lo quiten de una vez. O sea, cualquier otra explicación o o búsqueda de herramientas adicionales para ver qué se desbloquea y qué no se desbloquea. No, señores, lo que hay que desbloquear es todas las páginas web. De hecho, la recomendación que le pusimos al director de Conatel era muy clara, que se mande una orden a los proveedores de Internet diciendo que todos los bloqueos anteriores quedan sin efecto y que por favor se restablezca sin restricciones el acceso a Internet. No hay que hacer una lista de las páginas web bloqueadas. De hecho, es posible que los medios de comunicación, es posible que los proveedores de Internet no tengan claros todos los bloqueos de manera organizada por la forma irregular y poco transparente a la cual se les ha ordenado Tal cada como uno de los ocurrido bloqueos. con los presos políticos, pues que Exactamente. no hay una Entonces, información detallada. exactamente. Entonces, de hecho, en este momento hay bloqueos en Venezuela que las órdenes de bloqueo fueron rescindidas, pero siguen bloqueados en algunos proveedores de Internet. Es el caso de Reddit, que sigue bloqueado en Movistar, a pesar de que ningún otro proveedor de Internet de Venezuela sigue bloqueando Reddit, ni siquiera CanTV. Entonces, eso es un bloqueo que queda como rezagado de una orden que ya no es relevante, pero sigue siendo implementado porque para efectos de Movistar, ellos no están claros que esa orden fue levantada Y al hay 100%. sobrecumplimiento por si acaso. Por si acaso, Eh, como también pasó con Bitly en algún momento, que también con Movistar.
Y el tema de Digitel recientemente que, bueno, liberó por un día el acceso a X, cerró al día siguiente el acceso a X, forma parte también de este panorama de desorden en cuanto a los bloqueos y digamos que insisten en tirar la responsabilidad también a los que hacen la denuncia. En este caso, Desinfiltro, como obligado a documentar cuáles son las páginas, cuáles no son. O sea, hay unas órdenes de restricción que ni ellos mismos tienen claras, porque ni siquiera probablemente vienen de la misma vocería, ¿no? Hay unas que responden o sea, cada página tiene su bloqueador, pues. Bueno, a nivel o efectos de Desinfiltro, todos los bloqueos son ordenados por Conatel, los proveedores de internet, independientemente de digamos, qué interés político fue el que lo motivó inicialmente. Pero sí, en efecto, o sea, esos bloqueos se pueden levantar inmediato. Y nosotros podemos confirmar, como lo hicimos en X, que en efecto Digitel levantó el bloqueo y 36 horas después lo volvió a reactivar. Hay por ahí una versión que nosotros no podemos verificar porque la verdad es que no forma parte de nuestro trabajo, de que eso tenía una intención de facilitar como que el acceso a la información justamente cuando se estaba, eh, no, habían nuevos anuncios de cambios ministeriales en el país. Entonces, bueno, había una versión que era que fue intencional para facilitar el acceso a información y bueno, quizás no todos los proveedores de internet pudieron reaccionar con la velocidad necesaria para eh, que se sintiera digamos, ese cambio, o por lo menos Walmart tenía miedo, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, esa parte ya sería labor periodística interesante que queda para terminar de resolver a efectos de si estaba bloqueado o no estaba bloqueado. Nosotros sí confirmamos que se levantó el bloqueo digital y 36 horas después lo volvieron a activar. Andrés, te agradecemos mucho por habernos acompañado en esta transmisión. Seguramente hay otros tantos temas que podríamos hablar contigo, los haremos en otra oportunidad. Te agradecemos mucho por tu presencia en la transmisión hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao, Andrés, gracias. Y nosotros seguimos por acá conversando qué ha cambiado en el periodismo venezolano, este tema de el bloqueo a los portales informativos, a una red social como X, que es un lugar, digamos, de discusión pública. Hablábamos con Andrés Aspuro, director de Desinfiltro, sobre ese tema. Y Luis Ernesto, que me acompaña hoy acá en la conducción del espacio como invitado, pero invitado también a conducir, introducía un tema ahora, cuando comenzábamos, sobre esos pequeños cambios que han venido ocurriendo y nos queremos detener en uno de esos pequeños cambios que son simbólicos a final de cuentas. Se trata de el regreso de los periodistas al Palacio de Miraflores. Tenemos en el estudio también a la periodista que tiene una larga experiencia en la cobertura política, Daisy Martínez. Muy buenas noches, Daisy. Esperamos que hayamos logrado solventar los problemas técnicos, ¿no? No, está la pantalla en blanco. Ahora no la vemos. Ahora no la vemos. Ahora no la vemos. Sí. Daisy, buenas noches. Daisy, buenas noches. Ahí sigue el Sí, retorno. hay algo con la transmisión tuya, Daisy, que nos hace. Con la transmisión tuya, Daisy, se mete una repetición del audio, lamentándolo mucho. Probemos a ver si puedes conectarte. No, no Mientras vamos resolviendo. Mientras vamos resolviendo con yo quisiera, bueno, lástima que no pudimos preguntarle a Andrés, no sé si sigue por ahí, pero tiene que ver con una actividad que Desinfiltros tuvo recientemente y es la presentación de un informe donde, bueno, palabras más, palabras menos, se refieren a la vigilancia a los vigilantes, ¿no? Y detallan una serie de actividades que realiza el Estado, o identifican una serie de actividades que realiza el Estado para vigilar a
al ciudadano a fin de cuentas, ¿no? Para mantener control ciudadano a través de mecanismos de telecomunicaciones, a través de mecanismos tecnológicos. No sé, Andrés, si te agradezco Andrés que te volvió, haya... Andrés volvió, no se fue. Sí, Me recuerda una anécdota en la época de Globovisión, cuando Globovisión tenía una cobertura muy crítica del chavismo. Manuel Malaver, en esa época conocido opinador, vivía muy cerca de Globovisión y él lo invitaban mucho. Entonces, un día me lo encontré y ese día ya había ido 2 veces, entonces iba a su casa, se cambiaba la camisa y volvía a entrar en otro programa. Algo así nos ha ocurrido y gracias a Dios Andrés no se fue, porque justamente ese tema que acaba de comentar Luis Ernesto es bien pertinente, no conecta directamente con el periodismo, pero sí con cómo después del 3 de enero persisten unos patrones para el control y la represión digital en Venezuela y hoy, precisamente hoy, Conexión Libre y Segura junto con el Atlantic Center, el Consejo Atlántico, perdón, dieron a conocer un informe que elaboraron Andrés, nuestro invitado, y la colega Iria Puyosa, que era un poco lo que estaba comentando Luis Ernesto antes que yo lo interrumpiera, lamentándolos mucho. Pero ese ida y regreso de Andrea Purva en pantalla, lo despedimos, pero volvió, me hizo recordar la anécdota de Manuel Malaver en otra época. pero Poniéndonos serios ahora, ¿no? sí, no, súper pertinente además porque sí, otra de las cosas que en algún momento los periodistas y sobre todo los reporteros de calle en algún momento resintieron fue esa invasión que se producía cuando funcionarios policiales, funcionarios de seguridad te obligaban a entregar el teléfono, a que te revisaran el teléfono y era parte, digamos, de ese andamiaje intimidatorio contra la libertad de expresión, que por supuesto trascendía más allá del ejercicio periodístico, y era una cuestión a toda la ciudadanía, pero que también afectaba directamente al ejercicio periodístico. Sí, bueno, afortunadamente atrás de internet todos estamos cerca. Entonces, no me cambié la camisa como la anécdota de Andrés, No me hizo falta. pero puede regresar rápidamente a seguir la conversación. Y sí, en efecto, hoy tuvimos un evento de lanzamiento de este informe que salió, digamos, a dos manos, bueno, a muchas manos, pero con la participación de dos organizaciones, el Atlantic Council y el programa B Sin Filtro de Conexión Segura y Libre, porque ese problema de la vigilancia sigue activo, digamos, de hecho, justamente eso, como los aparatos que siguen como más activos después del 3 de enero, sin mayor alteración son la vigilancia sobre las actividades y lo que hacemos los venezolanos en Internet y fuera de Internet y la censura en Internet. Y más bien pareciera que con el cambio de intereses y el cambio de puntos sensibles en el gobierno, pareciera que más bien van a quedarse activos y van a expandir hacia quienes vigilan y quienes censuran, o por lo menos sentimos que eso es un riesgo importante y que estamos monitoreando, precisamente porque ahora hay como dos frentes de control de contenidos o control de información que pudieran abrirse. Uno es, digamos, el periodismo independiente que siempre, digamos, ha buscado la crítica de cualquier institución que esté en el poder, pero también está como estos grupos del chavismo que a lo mejor están descontentos con la gestión de la presidenta encargada, Nancy Rodríguez, o que pudieran considerar que la manera en que ella llegó al poder pudiera estar cuestionada digamos, por ellos mismos. Entonces, esas, a lo mejor, es como dos frentes que pudieran estar como expuestos a la posibilidad de censura o de vigilancia. Y bueno, estamos monitoreando esa situación. Lo cierto es que en Venezuela la vigilancia de las telecomunicaciones, la vigilancia en las calles y la vigilancia en Internet, etcétera, son un problema gravísimo. Lo hemos visto aumentar de manera dramática desde 2024 y en enero de 2025 vimos patrones extremadamente preocupantes y sí afectan, en nuestra opinión, al ejercicio del periodismo. Con frecuencia hace que las fuentes se sientan más temerosas de comunicarse con periodistas porque sienten que la vigilancia del Estado es absoluta. Entonces, digamos, no hay manera segura de comunicarse con un periodista, lo cual es falso. Hay que tomar previsiones, pero sí se puede comunicar de manera segura y privada con
con periodistas o con las fuentes. Por otro lado, la vigilancia de los espacios públicos a través de sistemas de vigilancia, básicamente de cámaras de vigilancia, ha aumentado de manera dramática. En la segunda mitad de 2025 aumentó un 78% las cámaras de vigilancia del sistema BEC 911, que ese es el sistema que está bajo el Ministerio de Interior y Justicia. Si ustedes van por la ciudad y de repente ven un poste de luz con unas antenas, con unas cámaras y como una especie de cajetín eléctrico que dice BEC 911, bueno, eso es un sistema, digamos, del gobierno central al que se le suman sistemas privados, sistemas de municipios y sistemas de gobernaciones que también comparten información. Así no estén plenamente integrados, básicamente un mismo sistema, una misma sala, todas esas cámaras juntas, en algunos casos sí, en algunos casos no. Se comparte información y se comparten accesos y se comparten los videos. De hecho, hasta el Estado hace solicitudes de videos a privados para poder tener, por ejemplo, digamos, grabaciones de protestas o qué cosas pasaron. Y en ese tema se usan públicamente. Recientemente el presidente de la Asamblea Nacional expuso imágenes de unos jóvenes que habían hecho una protesta y usó cámaras que estaban en lugares públicos y extrajo esas cámaras el presidente de la Asamblea Nacional para mostrarlo y exponer a esas personas aún antes de que se iniciara un proceso judicial sobre ellos, ¿no? Y además sin ningún tipo de regulación, digamos, sobre el uso de estas cámaras, ¿no? Porque seguramente en otros países el tema de circuitos cerrados de televisión, el tema de cámaras en Estados Unidos, bueno, ni hablar de China y esos otros países, pero en países occidentales también existe, pero el ciudadano sabe a qué atenerse y sabe mediante cómo está reglamentado ese uso, qué puede hacer o qué no puede hacer los cuerpos de seguridad, como ciudadano puedo o no solicitar esas grabaciones para determinadas situaciones, etcétera, y aquí la opacidad como que sigue siendo la que marca el uso. Sí, sobre los temas de circuito cerrado de televisión, o bueno, esas cámaras de vigilancia, el potencial de abuso es tremendo. Se pueden abusar para hacer persecución política, se pueden abusar para encontrar a disidentes políticos, para facilitar su arresto o para facilitar su persecución para un eventual arresto, identificar patrones o con quién se reúne la gente. La verdad es que el potencial de abuso es muy grande y también están los potenciales de abuso que son más que no tienen, digamos, un tinte político o un interés político. Estamos hablando, imagínate, digamos, un policía que está haciendo acoso a una persona, facilitar información de hábitos de alguna persona hacia terceros, especialmente en Venezuela, donde hay problemas crónicos de seguridad que hemos vivido. Digamos, ese tipo de cosas son muy preocupantes y cualquier sistema, circuito cerrado de televisión, tiene que tener digamos, protecciones muy serias, muy bien establecidas, unos protocolos y unos controles, digamos, a nivel de sistemas para prevenir que un actor individual no pueda abusar de esos accesos. Y, digamos, en los países donde esto se lleva de manera seria, tú dices, bueno, las grabaciones duran tanto tiempo. Si una grabación no fue solicitada por una fiscalía y luego con una orden judicial se le pidió al sistema, digamos, una grabación específica, después de un mes, 2 meses se borró y no hay manera de recuperarlo. Y eso es intencional para proteger los derechos de las personas. Que, ¿sabes? Que no haya manera de extraer un video en particular, que la gente que está dentro de una sala de comando y control no pueda estar tomando videos de las pantallas para extraer un video que a lo mejor no se pudieron llevar en un pendrive. Ese tipo de cosas, digamos, de nuevo, tanto para escenarios como políticos como escenarios no políticos, digamos, tienen un potencial muy grande para la violación a nuestra privacidad. Y bueno, en Venezuela no hay ningún tipo de protocolos para esto. Más bien, cuando hemos pedido esa información, esos protocolos, esos manuales, no hemos obtenido ningún tipo de respuesta, o más bien nos han votado a los lugares. Entonces, esa interrogante sigue abierta, especialmente ahora que la inversión en tecnología ha sido muy grande en los últimos años y tenemos sistemas muy sofisticados. Básicamente, nuestras caras pueden ser reconocidas en cualquier calle de Caracas, en casi cualquier calle de Caracas, o en una de las principales avenidas, dependiendo del municipio, con estos sistemas que tienen suficiente calidad y sistemas en las oficinas, unos servidores suficientemente potentes para hacer reconocimiento facial. Entonces no es como que te ven la cara y saben cuáles son tus cédulas, en algunos casos pudieran hacerlo, pero típicamente es, la próxima vez que veas esta cara avísame. O incluso en algunos municipios tienen sistemas tan sofisticados
como para poder describir en lenguaje natural a quién estás buscando, y el sistema te muestra, mira, aquí están las personas que yo creo que puede ser. Estamos hablando de cosas muy, esta es una persona con piel clara, pelo oscuro, camisa azul marino. Y bueno, el sistema va a buscar todos los que ves así en lenguaje natural y te muestra todas las opciones. O sea, no tenemos pruebas de que esto que estoy diciendo esté ocurriendo en Chacao, pero el sistema que está instalado en Chacao lo permite. Entonces, bueno, me sorprendería que si el sistema lo permite, porque ese es el producto que adquirieron, no... No sea para usarlo en eso. Sí, Exacto, no sea, no con sea para con usarlo. el pretexto Ah, de seguridad y vigilancia ciudadana, ¿no? Exacto. Como el pretexto de, bueno, mejorar los sistemas de seguridad para hacer el municipio más seguro, etcétera. Bueno, el potencial de excesos allí y además tú mencionabas el tema bueno, de qué se hace con esa data en Venezuela, donde no hay ningún protocolo de protección de datos personales, ¿no? Y esos datos que uno deja y que te exigen de registro en cualquier lado, no hay demasiados protocolos para protegerlos. Y vemos que le pasa a los privados y vemos que le pasó a Cachea y le pasó a Contigo y le pasó a serie de plataformas privadas y que eso, bueno, por supuesto, en manos del Estado con otro tipo de fines también el peligro se multiplica. Sí, Te quería definitivamente. preguntar algo a ti, Luis Ernesto, en relación a todo esto que nos ha comentado Andrés, de esos modelos que hay, ese sistema que hay de control sobre la vida de los ciudadanos hoy en Venezuela y que no se ha desmontado después del 3 de enero. ¿Cómo se vive eso en el periodismo? ¿Hay, en tu percepción, sé que conversas con diversa gente y como lo dije al principio, tú eres una persona preocupada por los temas digitales desde mucho tiempo atrás, pero probablemente no es el común, digamos, de los periodistas. En tu percepción, ¿estamos los periodistas en Venezuela atentos a todo esto que nos está diciendo Andrés Aspuro y que nos afectan en el ejercicio profesional? Probablemente teóricamente atentos sí, es decir, hemos asistido a capacitaciones, hemos asistido a adiestramientos, hemos asistido a charlas informativas, o muchos hemos asistido a todo este tipo de adiestramientos para prepararnos y anticipar este tipo de cosas. Lo difícil siempre es rutinizarlos, lo difícil siempre es adquirir los hábitos de protección para mantenerse o mantener unos niveles de seguridad más o menos, más o menos serios, ¿no? Te puedo decir, pegado al 28 de julio, los días posteriores, los que fueron las semanas siguientes, probablemente con algún periodista que tú hablaras en área metropolitana, en Caracas, te iba a decir un montón de nuevos protocolos de seguridad que hacía con su computadora, con su teléfono, con el dispositivo, la borrada y mantener limpios los dispositivos, las claves seguras, los gestores de contraseñas, todo este tipo de cosas que trataba de hacer eso. En la medida que se va relajando el ambiente, porque eso, todo lo que es seguridad, aparte de que en algún momento pueda ser costoso, es fastidioso y es esencialmente fastidioso. Entonces, en la medida que se relaja el riesgo, probablemente también sientes como, bueno, ya no tengo que andar, no voy a andar con dos teléfonos o sigo sacando mi teléfono donde tengo toda mi vida y no salgo con el teléfono accesorio y empiezas como a relajarte. El tema de las cámaras que mencionaba Andrés, probablemente no hemos dimensionado lo que significa, porque bueno, quizás vemos un dispositivo en un poste que sabemos que ahí hay una cámara, pero no tenemos conciencia de la capacidad y la resolución y la capacidad tecnológica que tiene eso para vigilar no los 20 metros de radio alrededor del poste, sino una distancia mucho mayor, y ni hablar de las cámaras, ni hablar de los drones que puedan estar en azoteas, las cámaras en azoteas, los drones que están sobrevolando la ciudad, etcétera. O sea, yo creo que hay conciencia, yo creo que hay digamos, el conocimiento de que ese es un problema real, pero no siempre estamos conscientes de la importancia de hacerlo hábito y de mecanizarlo, ¿no? Al final que eso se vuelva rutina es lo que difícil. Quizás en cada envión de la represión, bueno, nos quedan una o dos
nuevas Aprendizaje. costumbres que vamos acumulando en el saco, pero seguimos siendo descuidados yo creo que en general, ¿no? Es irresponsable hablar por todos, quizás debería hablar por mí, que bueno, más allá de ciertas precauciones, sabiendo lo que uno sabe, es irresponsable en todo lo que pudiera hacer. Sí. Ha vuelto Daisy Martínez, buscó Dejamos a otro Andrés que tele. se quede aquí con nosotros también. Sí, ya por si acaso, bateador emergente. Daisy, buenas noches. Qué gusto que puedas estar acompañándonos. Ya no hay ninguna interferencia. Te estamos viendo bastante bien. Buenas noches. Buenas Nos noches a escucha. ustedes y bueno, todos aquellos que a esta hora nos ven y nos escuchan. Daisy, en particular contigo nos interesaba conversar sobre esta experiencia, bueno, un hito histórico prácticamente para el periodismo en Venezuela ha sido el regreso de los periodistas al Palacio de Miraflores. ¿Tú anteriormente habías estado en coberturas dentro del Palacio de Miraflores o es la primera vez que ingresaste ahora? No, anteriormente sí, o sea, trabajando para distintos medios de comunicación, pues sí tuve acceso en algunas oportunidades, pero bueno, eso ya hace mucho, mucho tiempo. Así como casi que en el siglo pasado. No tanto. No Mira, tanto, pero algo. y cuéntanos cómo fue esa vivencia, cómo fue esa experiencia para que las personas que nos ven, que no están familiarizadas con lo que esto significa, podríamos decir que en muchas series, películas, en las noticias, vemos la sala de prensa de la Casa Blanca o de la Casa Rosada en Argentina o de cualquier palacio de gobierno con los periodistas adentro haciéndole preguntas a los funcionarios. Eso también era usual en Venezuela hace un tiempo atrás, unos cuantos años. Pasó mucho tiempo en el cual estuvo vedado prácticamente el acceso de la prensa no oficial al Palacio de Miraflores y recientemente en estas semanas de vértigo que tenemos en Venezuela después del 3 de enero, pues los periodistas pudieron volver a entrar a propósito de la visita del secretario del Interior de Estados Unidos. ¿Cómo estuvo esa experiencia, Daisy? ¿Qué ocurrió allá adentro? Bueno, digamos, la sorpresa fue desde ese día en horas de la mañana, cuando llega la convocatoria a la actividad presidencial. Pues acostumbrados a las restricciones, yo pensé cuando pues la directora me pauta, yo pensé que le habían reenviado esa convocatoria. Me dice, no, nos llegó directamente pues del equipo de prensa oficial. Vamos, había que estar pues muy temprano en el Palacio Blanco, o sea, desde allí comenzó la sorpresa, wow, o sea, nos llega una convocatoria directamente a una actividad presidencial, cuando pues eso, por una lista cerrada que maneja el MINSI, pues le llega obviamente a prensa oficial, la prensa del Estado, y a uno que otro medio internacional, pero no a pues medios independientes digitales como lo son Efecto Cocuyo, El Pitazo, Tal Cual, entre otros, ¿no? Pues llegamos ese día muy temprano al Palacio Blanco para las acreditaciones. Después de una espera, pues el equipo nos pide chequearnos. Varios dimos los nombres, no aparecíamos en una lista y nos fueron sentando como en grupos aparte, o sea, a los que sí les ponían de una vez su brazalete y estaba acreditado a ir a la actividad con el secretario del Interior de Estados Unidos, y los que no. Una vez ellos terminan ese chequeo, nos comunican que no estamos lamentablemente en esa lista del MINSI y que tenemos que abandonar el Palacio Blanco. Les dijimos que había llegado la convocatoria, pero nuevamente nos explicaron
que no estábamos en esa lista y que teníamos que abandonar el lugar, que nos comunicáramos con una persona del MINSI. Pues tratamos de insistirle, que en otras ocasiones hemos tratado de comunicarnos con la gente del MINSI para acreditaciones, y que la respuesta ha sido siempre negativa, pero nada, ese era el procedimiento que teníamos que seguir. Nos piden abandonar el sitio. ¿Y qué Por cambió? recomendación. ¿Qué cambió que Sí. permitieron luego entrar a la cobertura? Aunque no hicieran preguntas, pero ¿cuál fue la inflexión allí para que pudieran luego ingresar a la cobertura? Ok, cuando nos retiramos, pues por recomendación digamos, de los jefes de cada uno de los medios, nos pidieron quedarnos un rato más por si acaso, pues porque parece que en ese momento podía haber una mediación de la Embajada de Estados Unidos. Y en efecto así fue, aunque estuvimos un largo rato esperando hasta que aparece una persona de prensa de la Embajada norteamericana, hace algunas llamadas y nos pide acompañarlo nuevamente al Palacio Blanco. Entramos y bueno, obviamente la gente de prensa presidencial no muy, digamos, dispuesta, pero sí se notó pues que había como cierta obligación de que nos tenían que acreditar. Pasamos, nos chequearon de nuevo, nos pusieron unos brazaletes y nos acompañaron hasta el Palacio de Miraflores. Digamos, fue una pequeña victoria entre comillas, pues pasamos todo el día allí, y al final cuando se aparece el secretario del Interior con la gobernante encargada, pues igual no se le permitió a nadie hacer preguntas. Y bueno, también digo que es una pequeña victoria solamente de ese día, porque pues el acceso tanto a Miraflores como al Palacio Legislativo se sigue manejando por una lista cerrada que todavía tiene el MINSI, que por ahora no parece dispuesto a abrir completamente. Una golondrina no hace verano. Pero más allá del tema que comentábamos, que era simbólico, ¿no? La presencia en Miraflores no es algo que vaya a cambiar. ¿Tú has notado a partir de lo que va de 2026, a partir de este año, cambios en la posibilidad de hacer tu trabajo de reportería, tu trabajo de cobertura, tu trabajo de seguimiento de fuentes en el campo en Venezuela? Es decir, ha habido cosas que no se daban, lo que no ocurrían hasta el año pasado. Bueno, coincido con lo que comentabas al principio del programa, que pues hay, digamos, por decirlo así, menos miedo a salir a la calle, a ir a ciertas pautas. Luego de las elecciones presidenciales, pues la presencia policial en la calle, militar, era muy fuerte. Y bueno, a partir de enero, pues eso se comenzó digamos, a distender un poco. Hay menos miedo a salir, hay más acceso, digamos, a ciertas fuentes. Había gente que te declaraba, pero te ponía la condición del anonimato. Hablamos de políticos, de analistas, pues hoy se tiene más acceso, pues ya hay gente que te declara con nombre y apellido. O sea, en ese sentido es que he notado la diferencia. Pero como te dije, pues el acceso a mi fuente, que es básicamente el Palacio Legislativo, pues sigue cerrado. No lo dije al principio, bueno, lo dije muy al principio, pero no cuando empezó Daisy, que Daisy Martínez hace la cobertura política en este momento para Efecto Cocuyo, ¿verdad, Daisy? Sí. Desde Bueno, hace 6 años. Desde hace 6 años ya. Pues siempre nos quedamos cortos, pues lamentablemente Daisy no te tuvimos desde que te queríamos tener, y agradeciéndole a Andrés Aspurua, que fue y volvió rápidamente, corrió y volvió al estudio, a Luis Ernesto, que me ha acompañado en toda esta hora de conversación,
Además agradecerle a él y a Runrunes que pues nos ha permitido potenciar la llegada de esta conversación a muy distinto público, hablando sobre este periodismo en Venezuela, esas distintas facetas de lo que envuelve el hacer periodismo en un país donde todavía a estas alturas nos seguimos preguntando si estamos o no en una transición, pero en todo caso en un nuevo escenario político, en un giro que no se lo esperaba nadie, creo yo, o se lo esperaba muy poca gente tal vez, y donde pues hay algunas tímidas, señales muy tímidas de cambios, de cosas que se están haciendo sin miedo y probablemente lo digo también por mi propia reflexión. Creo que el cambio lo estamos viviendo nosotros dentro y nuestra disposición de hablar más libremente hoy en Venezuela. Creo que ese es probablemente el cambio principal que refleja el periodismo también. No Así sé es. si quieran decir muy rápidamente algún mensaje y nos Yo despedimos. solo quisiera añadir digamos, en esta visión del periodismo en Venezuela, también lanzar algo al periodismo en las regiones, lanzar algo al muy difícil trabajo que se hace en las regiones del país, que se hace en provincia para hacer periodismo, que también esas cabeceras que se han mantenido, esas marcas que han sobrevivido y que insisten y que persisten con mucha terquedad hacer periodismo en Venezuela también estas últimas semanas han tenido la posibilidad también de ese respirito y eso lo agradecemos como lectores, como audiencias y también seguramente ellos en la posibilidad de hacer el trabajo. Daisy, Andrés, si quieren agregar, dar un mensaje. Sí, hay que seguir, digamos, aprovechando esas pequeñas rendijas para avanzar, para presionar por la libertad de expresión, por el acceso a la información dentro pues, de la Constitución y de las leyes y no detenerse. Sí, me sumo a ese mensaje. Yo creo que hay que buscar en todos los espacios donde se puede en este momento em, poner los temas sobre la mesa, seguir impulsando la importancia de la libertad de ejercer el periodismo, de la libertad del acceso a información, la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a la asociación. Hay que buscar ejercer esos derechos, no quedarnos complacientes con el status quo anterior, especialmente ahora que no sabemos exactamente cómo se están reconfigurando el poder y sus intereses. Hay una expresión que se estaba diciendo mucho en algunos países en los últimos meses, que era como no obedecer por adelantado, ¿sabes? Mm, O sea, si tú no sabes si te van a obligar, si tú no sabes si te van a presionar, bueno, que llegue el momento y después tomarás tu decisión si la presión es suficientemente mala, suficientemente para cambiar en lo que querías hacer y como reprimirte o dejarte reprimir, pero no obedecer por adelantado. Más bien, buscar ejercer los derechos, exigir que la restitución el pleno ejercicio de los derechos humanos y bueno, eh, en donde no nos dejen, sabemos ya dónde poder seguir dando la lucha de manera democrática y pacífica. Bueno, con este mensaje que es persistir como ciudadanos, como periodistas, no amilanarnos, seguir defendiendo las cosas que creemos y el periodismo cree y está conectado con la democracia. Eso es parte de los lemas que nos han acompañado en las iniciativas como la de cotejo.info. Pues nos despedimos, le agradezco de nuevo especialmente a Runrunes por habernos apoyado con la retransmisión del evento, a Luis Con Ernesto gusto. como director, también como partícipe y conversador de estos temas desde hace muchos años. Venimos siempre que nos vemos conversando sobre el tema del periodismo. A Andrés Aspuro a felicitarlo por las iniciativas que ha llevado adelante con valentía, con tesón y también con una experticia que es lo que nos permitió tener hoy su comentario de este informe que preparó junto con Iria Puyosa sobre esos mecanismos de control, de cibercontrol que siguen presentes en Venezuela lamentablemente, aún después del 3 de enero.
y también obviamente a Daisy, que persistió para acompañarnos. Muchísimas gracias, Daisy, de verdad que te abrazo. Buenas noches, nos veremos en otra ocasión. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Gracias a todos. En tiempos de cambio, el periodismo sigue siendo una herramienta para entender, cuestionar y construir futuro. Gracias por ser parte de esta conversación.